Saludos, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver la resolución de un periodo transitorio de un circuito por el método clásico y por el método operacional. El método clásico es mediante las ecuaciones diferenciales que derivan de la física del problema, como hemos dicho en otra oportunidad, y el método operacional es mucho más automático. En el método clásico vas a tener que después, una vez que obtengas la solución de la ecuación diferencial, agregar las condiciones iniciales, y el método operacional lo que tiene de bueno es que ya las engloba en todo su planteo. En este caso tenemos un circuito de corriente continua en el cual se puentea una resistencia. Esto viene funcionando luego de un largo rato. Se puentea una resistencia y lo que se solicita es ver cómo evoluciona la tensión en el capacitor. Previo a todo esto, lo que nos piden es determinar una única malla equivalente para este circuito, por lo que podemos aplicar lo que sabemos de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Antes que nada, algo que es común a ambos métodos es pensar cómo venía funcionando el circuito antes de la conmutación. El circuito venía trabajando en estado estacionario y podemos darnos una idea de la corriente que inicialmente circulaba por el inductor y la tensión que inicialmente tenía el capacitor o qué tan cargado estaba. Recordemos que en corriente continua el inductor se comporta como un cortocircuito en régimen permanente y el capacitor se comporta como un circuito abierto. Al encontrarse ambos elementos en serie, lo que prevalece es el circuito abierto, porque no circula corriente. Si estos dos elementos se encontraran en paralelo, lo que prevalece es el cortocircuito. Entonces, ¿cómo viene funcionando esto inicialmente? Esto que vamos a hacer es común a ambos planteos. Antes de la conmutación, el circuito, ¿cómo viene funcionando? Bueno, tenemos las tres resistencias en serie. Aquí tenemos un cortocircuito, pero aquí tenemos un circuito abierto. Por lo tanto, aquí el circuito se encuentra abierto. Esto viene trabajando entonces como un circuito resistivo puro de corriente continua, donde tenemos una resistencia de 10 ohms, otra resistencia de 10 ohms que aún no fue puenteada, y tenemos aquí otra resistencia de 10 ohms. Aunque tengamos el circuito abierto, a nosotros nos va a importar la tensión que tenemos aquí, este delta dB, porque se corresponde con la tensión que originalmente tenía el capacitor previo a la conmutación. Para obtener esta tensión será importante determinar primero la corriente que viene circulando en estado estacionario. Para determinar la corriente aplicamos la ley de Ohm, en donde tenemos que la corriente será igual a la tensión sobre la resistencia equivalente de la serie, que en este caso son 30 ohms. Si hacemos esta cuenta, la corriente dará 2 amperes, por lo que la caída de tensión de interés para nosotros será 2 por 10, 20 volts. ¿Qué podemos sacar de limpio en todo esto para lo que nos importa, que es el estado inicial de los acumuladores de energía? Bueno, la corriente inicial por el inductor antes de la conmutación es igual a 0. Y la tensión inicial en el capacitor previo a la conmutación, que será igual a después de la conmutación también, porque no puede variar a saltos la tensión en el capacitor, es igual a 20 volts. Y estas son las condiciones iniciales a las cuales nosotros nos tenemos que aferrar a partir de ahora para lograr la resolución, ya sea por método clásico o por método operacional. Bien, la primera parte del ejercicio nos pide que armemos un equivalente de Thevenin en estos bornes. Una vez que ya el circuito conmutó, o sea, en T igual a 0 más, ¿cómo se comporta esto? Bueno, tenemos 60 volts aquí, tenemos una resistencia de 10 ohms y aquí otra resistencia de 10 ohms. Después, para este lado, obviamente vamos a tener el inductor y el capacitor en serie, ¿no? Esto obviamente no nos interesa ahora. Nosotros tenemos que plantear el equivalente Thevenin de esta configuración.
que será armar algo así, de manera que nos quede una única resistencia y una fuente de tensión. Tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, una posibilidad es, en primera medida, trabajar con esta fuente de 60 volts y esta resistencia, ya que el tener un circuito en serie entre la fuente de tensión y la resistencia equivale a tener una fuente de corriente y la resistencia en paralelo, siendo que la resistencia es del mismo valor, de 10 ohms, y la fuente de corriente será 60 sobre 10, que en este caso será 6 amperes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos resuelto esta parte, pero también tenemos, además de esta resistencia, que es esta, otra resistencia de 10 ohms. Por lo que tendríamos un paralelo entre las dos resistencias. ¿Sí? Tenemos una fuente de corriente y tenemos las dos resistencias en paralelo. Al encontrarse en paralelo y al ser del mismo valor, podemos llegar al sistema equivalente de 6 amperes con una única resistencia en paralelo de 5 ohms. Y acá tendríamos todo lo referente a la parte inductiva y capacitiva. Y así como dijimos que una tensión con una resistencia, una fuente de tensión con una resistencia que están en serie puede asociarse a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ahora la fuente de corriente con una resistencia en paralelo pueden volver a ser una fuente de tensión con una resistencia en serie y estaríamos en este escenario. ¿Cuánto será el valor de la fuente de tensión? El valor de la fuente de tensión será 6 por 5, que será 30 volts. ¿Cuánto será el valor de la resistencia? 5 ohms. Y hemos determinado aquí el circuito equivalente de Thevenin para dejar a toda la configuración como si fuera una malla única. Ahora que tenemos el equivalente Thevenin de la configuración, decimos, bueno, vamos a resolverlo por método clásico en primer lugar. ¿Cómo sería el método clásico? Plantear el sistema de ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff aquí, ¿no? Teniendo presente que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales de tensión. Entonces tendremos que 30 volts será igual a 5 ohms por la corriente más 0.5, que es el valor de la inductancia, o 1/2 le podemos escribir, 1/2 por la derivada de la corriente respecto del tiempo, más la tensión en el capacitor. Lo dejamos expresado de esta manera porque a nosotros nos importa determinar la tensión del capacitor. Ahora, ¿existe relación entre la corriente que circula y la tensión del capacitor? Y sí. Teniendo presente que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo y que el capacitor tiene capacidad constante, podemos pensar también que la corriente puede ser vista como el valor de la capacidad, que en este caso es 1/8 de farad, bastante grande, pero bueno, el pizarrón se banca todo, 1/8 por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. Con esta información tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Si lo que a nosotros nos importa es determinar la tensión en el capacitor, podemos dejar todo esto en función de la tensión del capacitor. Quedará una ecuación diferencial de orden 2. En general, cuando tenés dos acumuladores de energía, queda una ecuación diferencial de orden 2. Esto ya lo hemos visto, pero lo volvemos a mencionar. Ordenando un poquitito nos quedará, fíjate, una única ecuación que será 30 igual a
5 por lo que dijimos que vale la corriente, vale la capacidad por la derivada de la tensión. Entonces, esto será un octavo por, podemos expresarlo como, bueno, dB sobre dt, más un medio por la derivada de la corriente, o sea, tendríamos que hacer la derivada de esto, que será un octavo por la derivada segunda de la tensión, o sea, quedará un 16avo, si nos metimos la pata, por la derivada segunda de la tensión respecto del tiempo dos veces, acá aparece el orden 2 que habíamos mencionado, más la tensión. Esta será la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver. Puede ser linda, puede ser fea, pero bueno, es la que tenemos que resolver. Es así. Para esta ecuación vamos a necesitar dos condiciones iniciales, es correcto, nosotros las tenemos acá, está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una que tenemos que es la tensión inicial. Nosotros necesitaríamos la derivada de la tensión también inicial, porque estamos en dominio de la tensión del capacitor. Pero bueno, eso es fácil de darse cuenta que si la corriente inicial vale 0, si esto de 0 menos es igual para 0 más, pasa que bueno, nosotros lo hemos determinado para ese instante, acuérdate que no puede variar a saltos. Si la corriente inicial vale 0, entonces la derivada de la tensión, por cómo está la configuración, también tiene que valer 0. O sea que este dato también te está dando mención a el BC' en el instante t igual a 0 que vale 0. Y ahí tenés las dos condiciones iniciales en dominio de la tensión del capacitor, que es lo que a vos te importa. Bueno, podemos ordenar un poquitito esta ecuación diferencial, fíjate. Si multiplicamos ambos miembros por 16, esto nos quedará derivada segunda de b respecto de t dos veces, más, si multiplicamos por 16 aquí, 16 dividido 8, 2, 5 por 2, 10, derivada de b respecto de t, más 16b, tiene que ser igual a 16 por 30, que será 480. Y esta será la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver para determinar la tensión del capacitor en función del tiempo. La solución de esta ecuación diferencial de segundo orden completa equivale a la suma de la respuesta natural más la respuesta forzada. ¿Sí? Entiéndase por respuesta natural también la respuesta libre del sistema. O sea, la respuesta que tendría la ecuación diferencial igualada a 0. Sabemos que la ecuación característica, dadas esas circunstancias, será una ecuación de este tipo. Y la solución de R te estaría dando el exponente de las funciones exponenciales que definen la solución de esta ecuación diferencial homogénea. Si nosotros resolvemos el valor de R1 y R2, tendremos, bueno, en el denominador quedará 2, aquí tendríamos menos 10, más menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4 por 16. Si no hicimos lío aquí, existen dos valores posibles. 10 al cuadrado, 100, menos 64, 36. La raíz cuadrada de 36, 6 o menos 6. Por lo que vamos a tener menos 10 menos 6 será igual a menos 16 dividido 2 menos 8 como primera solución, y como segunda solución menos 10 más 6 menos 4 dividido 2 menos 2. Es decir que la respuesta libre u homogénea o natural de la tensión del capacitor será una función A por E a la menos 8 por T más B por E a la menos 2T.
quedará la respuesta forzada, que es una solución particular, que es basándose en las características de la función que vos tenés aquí. Entonces podemos pensar que la respuesta forzada o la solución particular es una función constante, podemos colocarle una letra D. Entonces, si asumimos que es una función constante y lo reemplazamos en la ecuación diferencial, su derivada vale 0, su derivada segunda vale 0, y lo que nos quedaría es que 16 por D es igual a 480, por lo que la D representativa de la respuesta forzada tiene que valer 30. Entonces, será correcto afirmar que la respuesta forzada de la tensión será igual a 30 volts. Y la solución general de la ecuación diferencial sería sumar la respuesta libre, la respuesta forzada y trabajar con las condiciones iniciales una vez que tengamos la solución general. Entonces, la solución general de la tensión del capacitor en función del tiempo será 30 más A por E a la menos 8 por T más B por E a la menos 4 por T. Perdón, 2 por T. Ya estamos haciendo lío. Expresión válida para T mayor o igual que 0, como siempre. Y fíjate, a ver, ¿sí? Tiene que respetar la condición inicial de tensión, ¿sí? En el instante inicial, esto tiene que valer 20, es decir, que 20 tiene que ser igual a 30 más A más B. Entonces, la suma entre A y B tiene que ser igual a menos 10. Y esa será una de las dos ecuaciones para poder determinar las incógnitas A y B, que son como las constantes de integración, ¿no? Tendríamos que trabajar con la segunda, con que la derivada en el instante inicial de la tensión vale 0. Pero bueno, si nosotros derivamos aquí, B' BC, bueno, este vuela, y acá te quedará menos 8 por A por E a la menos 8 por T, menos 2 por B por E a la menos 2 por T. Si no hicimos lío, así debería ser. Lo cierto es que reemplazando esto en el instante inicial, tenés que tener que 0 es igual a menos 8A menos 2B, por lo que podemos decir de aquí que B tiene que ser igual a menos 4A. Fíjate que reemplazando B igual a menos 4A en la primera ecuación nos queda que menos 3A es igual a menos 10, por lo que el valor de A se corresponde con 10 tercios. Después, ¿qué necesitamos para que la suma entre A y B nos dé menos 30 tercios? Que sería lo mismo que decir menos 10, ¿no? Pero en forma de fracción, teniendo presente que sacamos denominador común. Necesitamos que B sea igual a menos 40 tercios. Y ahí sí, teniendo las dos constantes de integración, podemos ya decir cuánto vale la tensión del capacitor en función del tiempo. Y la tensión del capacitor definitiva en función del tiempo para este problema en particular será 30 más 10 tercios por E a la menos 8 por T menos 40 tercios por E a la menos 2T. Esto se mide en volts y es válido para T mayor o igual que 0. Podrás verificar evaluando la tensión en el instante inicial, que nos tiene que dar 20, y haciendo la derivada en el instante inicial, que nos tiene que dar 0. Y esta es la obtención de la tensión del capacitor en función del tiempo empleando el método clásico. Bien, ¿cómo sería trabajar con el método operacional? Es plantear el circuito ya en dominio de la frecuencia, habiendo transformado y considerando las condiciones iniciales en caso de que existan.
Por ejemplo, aquí tenemos la tensión inicial del capacitor. Como la corriente inicial en el inductor vale 0, o sea, inmediatamente después de la conmutación no tendría por ahí mucho sentido agregarle ahí la fuente de corriente, ¿no? O la fuente de tensión que dependa de esa corriente inicial. Pero esta sí la tendríamos que agregar. La tensión, al ser un valor constante a partir de t mayor o igual que 0, su transformada es 1 sobre s, por eso nos quedará 30 sobre s ahí, ¿no? Y aquí, ¿cómo deberíamos plantear esto? Bueno, en rigor, en estos casos, tendremos que hacer la tensión aplicada. Si es un valor constante, podemos decir E sobre S será igual a R más L por S por I de S más la tensión en el capacitor en dominio de S, que será todo esto, ¿no? Recordemos que nosotros podemos obtener la tensión en dominio de Laplace de manera como 1 sobre la capacidad por la integral de la corriente, o sea 1 sobre C por S por I de S más la tensión inicial en el capacitor sobre S, ¿no? Así que de algún modo podemos colocar esto aquí y nos quedará una única ecuación algebraica en dominio de la corriente. Ya reemplazando por los valores pertinentes, la ecuación algebraica que tendríamos que resolver será 30 sobre S será igual a la tensión inicial en el capacitor, que es este término, 20 sobre S, más todo lo que es la impedancia que está en función de la corriente ahora, ¿no? Tendremos entonces 5 más un medio por S, que era el que originalmente habíamos puesto como 0.5, más, acuérdate que acá es 1 sobre C, por eso está 8 sobre S, ¿no? Porque C valía 1/8 de faradio, entonces esto nos queda 8 sobre S. Todo esto multiplicado por la corriente en dominio de la frecuencia. A ver, uno podría ponerse a pensar acá, bueno, es necesario que resuelvas la corriente, o por lo menos determinar el valor algebraico de la corriente y después lo metes acá, podría ser. Bueno, ahora lo pensamos, no hay mayor misterio con eso, ¿sí? La cuestión es que a nosotros nos va a quedar 10 sobre S, si ordenamos un poquitito aquí, igual, y aquí también podemos sacar denominador común. Esto podría ser 5 por S más un medio de S al cuadrado más 8. Todo esto sobre S por I de S. Si nosotros multiplicamos por 2 para eliminar este medio, ya podemos simplificar. Fíjate que nos quedará 20 igual a S al cuadrado más 10 por S más 16, todo esto por I de S. Que puede obtenerse, fíjate que aquí es la misma ecuación característica que antes. Si nosotros acá esto lo factorizamos, S cuadrado más 10S más 16, factorizado termina siendo S más 2 por S más 8, porque esta ecuación cuadrática igualada a 0 ya la hemos resuelto. Entonces, expresado en factores primos, el polinomio queda de esta manera, ¿no? Entonces, I de S será 20 dividido S más 2 por S más 8. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque podemos dejar esto expresado aquí adentro, si quisiéramos,
para dejar la expresión definitiva de la tensión. B de S será entonces 1 sobre C es 1 sobre 1 sobre 8, ¿no? O sea, será 160 sobre S por S más 2 por S más 8 más 20 sobre S. Lo que propongo aquí es resolver esto por fracciones simples y después sumarle el 20 sobre S, que sería la tensión inicial del capacitor, o sea, no hay problema con eso. Si trabajamos esta expresión por fracciones simples, nosotros podríamos pensar que tenemos algo así, ¿no? Podríamos decir, bueno, mira, tenés un A sobre S más B sobre S más 2 más C sobre S más 8, ¿sí? Que sería igual a esto lo podemos llamarle, si querés, B1, ¿sí? Hacemos de cuenta que esto es B1, solamente como algo auxiliar para resolver esta parte. Si vos acá sacás denominador común, porque el denominador es S por S más 2 por S más 8, esto tendría que ser igual, bueno, a A por S más 2 por S más 8, fíjate, estamos sacando denominador común, más B por S más 8, más C por S más 2. Fíjate que a cada una de las letras le acompaña los dos divisores que no le corresponden a la misma letra, ¿no? Esto es una forma fácil de darse cuenta de hasta dónde corresponde esto, ¿no? Acá lo que conviene es asignar valores, ¿sí? Ya que la ecuación que vos vas a tener va a ser A por S más 2 por S más 8 más B por S más 8 más C por S más 2 tiene que ser igual a ¿qué? Al numerador original. Si el denominador es el mismo, el numerador tiene que ser el mismo. Entonces tiene que ser 160, si es una igualdad, ¿no? Y acá lo que te decía que conviene hacer es asignar valores para S. Suponete, si le asignamos S igual a 0, bueno, este se va y te sobrevive solamente este término. Entonces te quedará A por 2 por 8 será igual a 160, lo que te da lugar a pensar que A es igual a 10. En todo este berenjenal, A es igual a 10. Ahora, si asignás otro valor, por ejemplo, uno que te conviene asignar para que se te vayan 2 es menos 2, ¿no? S igual a menos 2, podrías determinar el valor de B. ¿Cómo sería? B por menos 2 por menos 2 más 8, que es 6 positivo, igual a 160. Entonces, el valor de B será igual a ¿qué cosa? Y 2 por 6, 12. ¿Sí? 16 dividido 12 es lo mismo que pensar en 4 tercios, pero tiene un 0 más este 16, o sea 160 dividido 12 sería 40 tercios negativo. A ver, estas cuentas las hacemos en el aire, porque por ahí ya lo hicimos y lo repasamos, pero bueno, siempre te sugiero que utilices la calculadora y que no tires las cuentas en el aire porque es muy fácil equivocarse. ¿Qué pasará si le asignamos valores, por ejemplo, menos 8? Te desaparece este y te sobrevive solamente este. Entonces, fíjate, te quedará C por menos 8 por menos 6 igual a 160, porque de este lado no tengo nada que afecte a ese, ¿no? Entonces te queda 160, bueno, el menos con el menos se va a quedar positivo. 160 dividido 8, 20, ¿no? Sí, te queda 20 dividido 6. Esto será pensar entonces que C vale 10 tercios, ¿sí? O sea, ya tenemos las tres constantes de integración aquí dando vuelta. Es importante que sepas que cuando hablamos de C acá estamos hablando de
la incógnita para el método de resolución por fracciones simples, ¿no? Cuando hablamos de C acá estamos hablando de la capacidad del capacitor, o sea, no tiene nada que ver. Para que no le pifies después cuando lo hagas, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres valores que hemos descompuesto por fracciones simples y podemos encontrar la expresión final de la tensión del capacitor con esta información. La tensión entonces en dominio de la frecuencia será, bueno, A vale 10, será A sobre S, ¿no? O sea, te quedaría 10 sobre S más 20 sobre S, que es el que tenés acá, te queda 30 sobre S. Más, bueno, en este caso menos, 40 tercios por el que corresponde a S más 2. Más 10 tercios por el que corresponde a S más 8. Y aquí hemos llegado a la expresión perfecta para poder antitransformar. Si revisás las propiedades de la transformada de Laplace, estas funciones que aparecen en el dominio de la frecuencia tienen su antitransformada perfecta, ¿no? Tendríamos que mirar, en primer lugar, que la transformada de una constante, ¿sí? Para t mayor o igual que 0, es esa misma constante sobre S, ¿no? Y después, la transformada de una constante por e a la menos alfa por t será igual a esa misma constante sobre S más alfa, ¿no? Y es un poco lo que las propiedades que tendremos que aplicar acá, pero a la inversa. O sea, vos tenés esto y esto, si querés le ponemos K sub 1 como para que no piense que es el mismo, tenés esto y esto y tenés que llevarlo a esto. O sea, ya tenés una idea de cómo tiene que ser la estructura de la función que a vos te importa. Entonces, antitransformando, la tensión en el capacitor en función del tiempo, que es el objetivo final del ejercicio, será, bueno, de K sobre S, antitransformado sería K, entonces será 30. Este término, 40 tercios, ok, 40 tercios sobre S más 2, bueno, te va a quedar menos 40 tercios por E a la menos 2t, más 10 tercios por E a la menos 8 por t. Por supuesto, expresión válida para t mayor o igual que 0, y hemos obtenido de este modo la tensión en el capacitor empleando el método operacional de la transformada de Laplace. Bien, esta fue la resolución del periodo transitorio de un circuito empleando el método clásico, primero con ecuaciones diferenciales y después el método operacional con la transformada de Laplace. Si querés, comentanos qué método preferís, cuál te gusta más y por qué. Esperando que te haya gustado la clase, yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima.